En los rincones más callados de un pueblo cualquiera, una taza desplazada o una servilleta doblada pueden esconder verdades que nadie se atrevió a pronunciar. Esta es la historia de un crimen tejido con encaje, orgullo y memoria, donde el silencio fue el arma más precisa. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Y qué hora es allí? Cuéntamelo en los comentarios. Vamos a descubrir el misterio. La villa de Doña Beatriz exhalaba esa clase de tranquilidad cuidadosamente cultivada que solo poseen los jardines que se riegan a la hora justa y los rosales que nunca pierden la dignidad, ni siquiera marchitos. Las damas del pueblo, todas de apellido conocido, con sombreros de ala moderada y pasos comedidos, se reunían allí como cada primavera para el almuerzo de caridad que, más que para recaudar fondos, parecía pensado para reconfirmar el orden natural de las cosas. Los manteles eran de lino auténtico, bordados con iniciales que una antigua institutriz francesa debió haber enseñado a coser en tiempos más rígidos. El sol se colaba entre los laureles y la vajilla centelleaba con una luz pulida por generaciones. Cada detalle estaba dispuesto con intención, los platos en filas precisas, las sillas apenas separadas, los cuchillos colocados con una meticulosidad que parecía religiosa. Había limonada fría en jarras de cristal, servida por criadas de uniforme planchado que sabían cuándo retirarse sin ser notadas. Los cuchicheos eran tan suaves como el batir de los abanicos, y cada pausa en la conversación parecía parte del guión. Yo estaba allí por cortesía de una prima política lejana, que había mencionado mi nombre a doña Beatriz sin consultarme del todo, pero con esa amable autoridad que tienen las mujeres que organizan almuerzos desde hace décadas. No me importó. A veces, en estos escenarios tan coreografiados, las costuras comienzan a soltarse, y son esas hebras sueltas las que siempre llaman mi atención. No esperaba ocupar un lugar relevante en la mesa, y tampoco lo deseaba. Me acomodaron en un extremo, junto a una señora que hablaba poco y bebía con parsimonia, lo cual me permitió dedicarme, sin interrupciones, a lo que mejor sabía hacer, observar. No eran las grandes declaraciones las que ofrecían información en aquel jardín, sino los gestos fugaces, la forma en que doña Beatriz no toleraba servilletas mal colocadas, el modo en que Clara Márquez, sentada 3 puestos más allá, evitaba mirar a su izquierda cada vez que alguien mencionaba a la señora Requena. La pequeña rigidez en el rostro de la criada más joven cuando pasaba por detrás de doña Emilia, como si esa espalda le impusiera respeto o tal vez temor. Observé los bordados de las servilletas, el hilo levemente desparejo en la letra B. Los almuerzos de este tipo, con su apariencia inofensiva, encierran a veces tensiones que llevan años fermentar. Basta mirar sin prisa para percibir los ecos que otros prefieren no escuchar. Fue mientras servían los entremeses que mis ojos repararon en algo curioso. Todas las servilletas eran iguales, por supuesto, blanco marfil, encaje antiguo cosido a mano, doblez perfecto en forma triangular, dispuesto hacia la izquierda del plato. Menos una. La servilleta de la señora Requena estaba doblada de forma distinta, no en triángulo, sino en un rectángulo estrecho y colocada justo encima del plato, como si alguien, no una criada, hubiera querido marcar un mensaje. No era una diferencia evidente, al menos no para quien no buscara detalles, pero yo he aprendido que las verdaderas grietas de una escena rara vez se anuncian con ruido. La señora Requena no parecía advertir nada. Conversaba con voz baja pero firme, cruzando miradas rápidas con doña Beatriz, con quien compartía una relación que no sabría si definir como amistad o necesidad mutua. Aquel doblez no podía ser casual. En casas como esta, donde el protocolo es religión, nada se deja al azar. Mi té seguía intacto. Prefería guardar la atención para lo que no se decía. La servilleta, silenciosa y perfectamente posicionada, decía más que cualquier brindis. Era un pequeño acto de transgresión en un lugar donde la apariencia era la única regla inviolable. Doña Beatriz se puso en pie con la ceremonia exacta que demandaba su reputación. Alzó ligeramente la voz, apenas para que su mensaje llegara sin alterar la compostura de las copas,
y ofreció un breve discurso sobre la importancia de sostener la tradición de las becas para niñas con verdadera vocación. Fue aplaudida con esa cortesía automática que solo las mujeres acostumbradas a vivir entre normas saben ejecutar. Mientras tanto, la criada principal comenzó a servir el té. Sus movimientos eran precisos, entrenados. Ninguna taza derramaba, ningún platillo vibraba. Los murmullos volvían a crecer a medida que las tazas se distribuían y las cucharillas repiqueteaban como un metrónomo social. Alguien mencionó en voz baja que la señora Eugenia Requena había estado ausente de la reunión del mes anterior, y otra replicó que había estado enferma. Una tercera, más atrevida, musitó que la enfermedad había sido de otro tipo. Ninguna quiso decirlo en voz alta, pero la sospecha quedó flotando, como una hebra suelta que no se desea mirar, pero se siente. Yo tomé mi taza y no bebí. El té estaba perfecto, como todo en ese lugar. Sin embargo, la servilleta doblada sobre el plato de Eugenia Requena no había sido tocada. Y eso me inquietó más que cualquier murmullo. Clara Márquez, que hasta entonces había permanecido callada, con esa fragilidad que no se sabe si es natural o adquirida por años de silencios impuestos, tomó por fin su taza. Lo hizo con manos cuidadosas, aunque no temblorosas. Llevó la vista a su platillo y de pronto algo pareció detener su gesto. La observé sin moverme. Había visto ese tipo de detención antes. No era torpeza ni distracción, sino un sobresalto interno. Algo en la mesa, en su servilleta tal vez, o en la posición del pocillo, la había tocado de un modo inesperado. Su rostro perdió color lentamente, como si el pensamiento llegara más rápido que la reacción del cuerpo. El pocillo resbaló de sus dedos con una lentitud trágica y cayó sobre el mantel. No se quebró, pero el líquido oscuro empapó la tela bordada con flores. Hubo un murmullo general, una de esas reacciones que no alcanzan a ser escándalo, pero sí incomodidad. Doña Beatriz frunció apenas el ceño. Eugenia Requena la miró sin moverse. Yo no desvié la vista de Clara, que seguía mirando su servilleta como si allí hubiese leído algo que no esperaba encontrar. No era miedo lo que vi en su rostro, era otra cosa, algo más antiguo. Clara intentó ponerse en pie, pero sus piernas no le respondieron. Una señora gritó su nombre, otra corrió a buscar agua, pero antes de que alguien pudiera sostenerla, su cuerpo se desplomó con suavidad. Todo ocurrió sin violencia, como si incluso su caída respetara el decoro del lugar. La acomodaron en un sillón bajo el toldo, abanicándola con urgencia contenida. Unas gotas de agua en la frente, sales en la muñeca, los gestos aprendidos de generaciones de mujeres ante desmayos inesperados. Yo no me acerqué. Permanecí en mi silla, recta, en silencio. No por indiferencia, sino porque mis ojos no se habían apartado de aquello que parecía haber iniciado todo. La servilleta doblada. No era la misma que antes, o quizás sí lo era, pero ahora su mensaje parecía más claro. Y no para mí, sino para Clara. Esa pieza de encaje no era solo un adorno de expresión muda. Alguien había enviado un mensaje, no con tinta, ni con palabras, sino con una costumbre secreta que muy pocas recordarían. Pero Clara lo había comprendido, y su cuerpo respondió antes que su mente pudiera silenciarlo. Su desmayo no fue casual, fue una respuesta. Yo sabía que ese almuerzo no había terminado. El desmayo de Clara había suspendido el ritmo minucioso de la reunión, como si una cuerda demasiado tensa hubiera cedido de repente. La rodeaban con abanicos y compresas, mientras las cucharillas quedaban inmóviles sobre los platillos, como si esperaran una señal para continuar. Fue en ese momento, entre la confusión educada y los susurros contenidos, que noté una ausencia. No fue la criada quien lo señaló primero, fue una dama sentada a mi izquierda, que comentó, casi con tono casual, que no había vuelto a ver a la señora Requena desde que se disculpó para ir al baño. Su observación no pretendía ser acusación, pero flotó en el aire como una nota disonante. Miré alrededor.
Efectivamente, el asiento de Eugenia permanecía vacío, la servilleta intacta. Nadie parecía alarmado al principio. Después de todo, en ciertos círculos, incluso el desvanecerse debe hacerse con decoro. Pero el tiempo pasaba, y el almuerzo seguía sin ella. En la mesa, las copas brillaban como si nada hubiese ocurrido. Pero algo en mí sabía que ese tipo de ausencias no se prolongan sin consecuencias, sobre todo cuando ya hay una servilleta fuera de lugar, una joven desmayada, y un té que nadie ha terminado de beber. Doña Beatriz, cuya compostura era parte inseparable de su identidad, se mantuvo en silencio unos minutos más de lo razonable. Luego, sin alzar la voz, hizo un leve gesto con la cabeza a una de las criadas. La indicación fue clara, y la joven salió con premura en dirección al interior de la casa. Nadie comentó el encargo en voz alta, pero las miradas de las invitadas comenzaban a cruzarse con mayor frecuencia. La desaparición de Eugenia, sumada al desmayo de Clara, creaba una tensión que ya no se podía disimular tras sonrisas. Una de las señoras, creo que era la esposa del notario, hizo un comentario sobre los nervios de las muchachas de hoy en día. Nadie respondió. Yo seguía observando. Las pausas entre las cucharadas, las tazas que volvían al plato antes del primer sorbo, los ojos que miraban el jardín como si esperaran que de él emergiera algo. Y quizá lo haría. No siempre lo que falta está dentro. Fue la criada quien volvió primero, sin palabra alguna. Su rostro, normalmente pálido por naturaleza, ahora tenía ese matiz ceniza que solo aparece cuando se ha visto algo que no puede desverse. Doña Beatriz la interceptó antes de que hablara, pero su voz no bastó para contener el temblor. Está en el jardín, señora. Junto al naranjo. El silencio que siguió no fue ordenado ni respetuoso. Fue un vacío repentino, como si el aire hubiese sido absorbido. Me levanté sin prisa, apenas inclinando la cabeza. Algunas damas me siguieron con la mirada, otras se pusieron en pie con recato forzado. La escena que encontramos no era de violencia, pero sí de una quietud anormal. Eugenia Requena yacía sobre el césped, con una pierna ligeramente girada hacia un lado, y la taza aún sostenida entre los dedos. No había signos de lucha, ninguna expresión de dolor en el rostro, solo un cuerpo detenido, con los ojos entornados y la piel levemente azulada en las comisuras. Había un olor, no intenso, pero inconfundible, amargo, metálico, casi almendrado. Lo reconocí de inmediato. No hacía falta ser experta. Hay cosas que una mujer de cierta edad aprende a identificar, aunque nadie se las enseñe. Una de ellas es el olor del cianuro. El primer grito fue breve, y se contuvo al instante, como si su autora se hubiera arrepentido apenas el sonido escapó de su garganta. Las demás, en cambio, se limitaron a murmurar o a llevarse una mano al pecho, como si la imagen ante nuestros ojos no terminara de asentarse en sus mentes. El silencio posterior fue más elocuente que cualquier palabra. Nadie se atrevió a tocar el cuerpo, ni siquiera la criada, que se mantenía unos pasos detrás, murmurando una oración. Doña Beatriz, pálida pero erguida, ordenó llamar al doctor Ríos con un hilo de voz que no admitía réplica. Mientras una doncella salía corriendo hacia el teléfono, las demás se mantenían agrupadas como si el contacto entre ellas ofreciera algún tipo de protección. Pero no era el miedo. Profesionalismo sobrio, revisando pulso, párpados, lengua. Y finalmente olfateó el borde de la taza aún sostenida por la señora Requena. No tardó en incorporarse. Su expresión era la de alguien que ha confirmado lo que no quería confirmar. Ha muerto hace pocos minutos, dijo. Todo indica un envenenamiento por cianuro. La palabra resonó con un escalofrío colectivo, no por lo que significaba, sino por lo que implicaba, intencionalidad. Aquello no era un desmayo ni una afección cardíaca. Era un acto con una mano detrás. Doña Beatriz preguntó si podía tratarse de un suicidio. El doctor no respondió de inmediato. Finalmente,
Dijo con cautela que era una posibilidad, aunque no he encontrado frasco alguno, mi nota. Nadie más añadió nada. Pero en los ojos de varias de las presentes comenzó a asomar una sospecha contenida. Yo no hablé. No todavía. Pero en mi interior, algo ya había comenzado a tejerse, y no era una conclusión, era una pregunta. ¿Por qué ella? ¿Por qué ahora? Permanecimos en el jardín mientras el doctor completaba sus observaciones y la policía era notificada discretamente. La escena no era caótica, pero sí sostenida por una tensión apenas controlada. Fue en ese ambiente, mientras las señoras eran invitadas a regresar al salón, que una criada se acercó a doña Beatriz. «Perdón, señora», dijo con voz baja. «No recuerdo haberle servido el té a doña Eugenia». La anfitriona frunció el ceño. «Entonces, ¿quién se lo llevó?» La criada dudó. Creo que fue la señorita Clara. La vi acercarse con una bandeja». Aquella frase cayó como una piedra en un estanque inmóvil. Varias cabezas giraron al unísono hacia Clara Márquez, que seguía sentada en el sillón, aún pálida, con la mirada baja. No se oyó protesta alguna, ni desmentido. Nadie quiso romper el fino cristal del momento, pero el silencio que se posó sobre Clara fue más elocuente que cualquier acusación. Yo seguí observando. Había algo en la forma en que mantenía las manos sobre el regazo, tensas, como si se aferraran a una versión de los hechos que empezaba a resquebrajarse. Me acerqué unos pasos, no demasiado, lo suficiente para verla mejor. Clara no alzaba la vista, su respiración era tranquila, pero su piel seguía sin color. Había en ella algo detenido, como si la voluntad se le hubiera encogido en algún rincón del pecho. Le hablaron con suavidad. Le preguntaron si recordaba haber servido la taza. No respondió. Sus labios temblaban apenas, y yo noté que sus ojos no se posaban en nadie, como si cualquier contacto visual fuera una amenaza. La culpabilidad tiene muchas formas, pero también las tiene el miedo, y en Clara no supe ver ninguna de las dos con certeza, pero sí percibí otra cosa, la marca de una decisión no asumida, como si hubiese hecho algo no por malicia, sino por obediencia a un impulso que aún no comprendía del todo. A veces, la culpa no radica en lo que uno hace, sino en no entender del todo por qué lo ha hecho. Y yo temía que esa fuera exactamente su situación. La mañana siguiente, amaneció con esa clase de silencio que no pertenece al descanso, sino al desconcierto. Era domingo, y el pueblo mantenía su ritmo habitual, aunque con una lentitud ligeramente impostada. El panadero abrió su tienda más tarde de lo habitual, la campana de la iglesia pareció sonar con menor convicción, y en las calles empedradas los pasos eran más suaves, como si el eco mismo estuviese de luto. En la tienda de telas, dos mujeres conversaban junto a los rollos de encaje, pero sus palabras caían entrecortadas, ahogadas por miradas cautelosas. En la plaza, los hombres hablaban del clima con una insistencia que solo se explica cuando se desea evitar otro tema. No se mencionaba el nombre de Eugenia Requena, pero todos hablaban de ella sin pronunciarlo. Decían, la pobre señora, o la que no volvió del jardín. Había en el aire una especie de respeto temeroso, como si el hecho mismo de su muerte hubiera revelado algo que nadie quería mirar de frente. Yo había aprendido que los pueblos pequeños no se callan del todo, solo bajan la voz cuando la verdad está demasiado cerca de casa. La policía local, hombres más acostumbrados a disputas por lindes que a muertes con aroma a almendra, hacía lo que podía. Preguntaban con cortesía, tomaban notas con lentitud y ofrecían expresiones neutras que no revelaban convicción alguna. Mientras tanto, las verdaderas hipótesis se elaboraban en las cocinas, entre el sonido de cucharas y la ebullición de las teteras. Algunas vecinas hablaban de suicidio, en voz muy baja y con los ojos entornados, como si nombrar esa palabra pudiera arrastrar menos íntima, venganza, que algo del pasado había regresado a saldar cuentas, que los pecados de juventud no mueren del todo. Alguien incluso insinuó que todo estaba relacionado con la madre de Clara Márquez, aunque al hacerlo se persignó rápidamente. Escuché sin intervenir,
El rumor, en estos casos, es menos una falsedad que un mapa emocional. Y a veces, más veces de las que se cree, los pueblos intuyen la verdad mucho antes de saber explicarla. La iglesia estaba más concurrida que de costumbre, y sin embargo más silenciosa. Las señoras del pueblo ocupaban sus bancos habituales, pero algo en su postura, en la rigidez de los abanicos cerrados sobre los regazos, hablaba de una incomodidad apenas contenida. Nadie lloraba. Tampoco había expresiones abiertamente apesadumbradas. Lo que flotaba en el aire era más parecido a una espera tensa, como si todas supieran que aún quedaban cosas por descubrir. Me senté en el lado izquierdo, no muy cerca del altar. Desde allí podía observar sin ser observada. Noté cómo doña Beatriz llegó con retraso y cómo la señora del farmacéutico evitó saludarla, cuando normalmente era la primera en hacerlo. Vi cómo Clara entraba sola, más pálida que nunca, y cómo al sentarse evitó mirar hacia los primeros bancos. El sacerdote habló con tono genérico sobre el sufrimiento invisible, la fragilidad del alma, la necesidad del perdón. Ningún nombre fue mencionado, pero todos sabíamos de quién hablaba. O más bien, de quién no hablaba. Me fijé también en los susurros, en las cabezas que se acercaban para decir algo apenas audible, en los gestos breves de desaprobación. El crimen había sido callado, pero en cada esquina del templo se percibía su forma. Al finalizar la misa, muchas se dispersaron rápidamente, pero algunas se agruparon en la sacristía, como si el abrigo de lo sagrado diera permiso para conversar sobre lo profano. Me quedé cerca de un banco lateral, revisando unos folletos litúrgicos con más atención de la necesaria, mientras escuchaba a las damas intercambiar impresiones con falsa ligereza. Fue entonces cuando una anciana, doña Pilar creo que se llamaba, comentó, mientras ajustaba su guante izquierdo: «Claro, es que esa servilleta estaba doblada como se hacía en los años 30. ¿Se acuerdan? Las viudas la usaban así cuando no querían que se les sirviera café o compañía». La frase cayó como una moneda en un estanque silencioso. Alguien rió por compromiso. Otra dijo: «¡Ay, qué cosa recuerda usted!». Pero nadie contradijo la afirmación. Para mí, fue como si de pronto se encendiera una lámpara antigua en una habitación olvidada. La servilleta. El gesto. La forma precisa en que estaba colocada sobre el plato de Eugenia Requena. No era una omisión. Era un mensaje. Un símbolo del pasado, codificado en un lenguaje que muchas ya habían olvidado, o preferían fingir que nunca habían comprendido. Y sin embargo, Clara lo había entendido. De eso estaba ya casi segura. Durante el breve trayecto de regreso por la calle adoquinada, la frase de la señora Pilar no dejaba de resonar en mi cabeza. Recordé otro almuerzo, en otro pueblo, muchos años atrás. Una joven viuda se había sentado a la mesa con la misma expresión velada que vi en Clara. En aquella ocasión, también hubo una servilleta doblada de manera distinta, una taza no tocada, un silencio obstinado. Más tarde supe que era una forma discreta, casi ritual, de declarar duelo o rechazo. Las mujeres, cuando no tienen voz suficiente para declarar la guerra, aprenden a pelear con signos, y el lenguaje de los signos requiere memoria. Recordé otras casas, otras mesas. Recordé una tía lejana que doblaba su pañuelo en ángulo recto cuando no quería recibir visitas. Recordé una criada que entendía más por los pliegues del mantel que por las palabras. La memoria, como un cajón olvidado, se abre a veces por una frase lanzada al azar, y en su interior no solo hay recuerdos, sino claves. La servilleta, pensé, no había sido un error ni una cortesía improvisada. Era una advertencia, o tal vez, una forma de decir: no me acerques lo que no deseo. Mientras las demás señoras salían de la sacristía, riendo con suavidad o fingiendo no haber dicho nada notable, yo me quedé sentada en uno de los bancos más alejados. Fingí ajustar mi bolso, pero en realidad solo necesitaba tiempo. Tiempo para pensar. Hay gestos que las mujeres conservan aunque el mundo los haya olvidado. Un nudo en el pañuelo, una costura diferente en la manga,
una cucharilla colocada en cierto ángulo. En el lenguaje de los hombres, esas cosas no tienen valor. En el de nosotras, pueden contener décadas de emoción reprimida. Me pregunté si doña Beatriz habría notado el doblez. Todo me parecía parte de una conversación privada, tejida sin palabras, y cuyo eco aún persistía en los objetos más sencillos. Lo que parecía una muerte súbita, podía en realidad ser la última respuesta en una discusión largamente sostenida. Volví a mi pensión antes de la hora del almuerzo. La señora que me alquilaba la habitación me ofreció sopa de ajo y una disculpa por la tormenta de habladurías que el pueblo estaba soportando. Asentí sin añadir nada. Mi apetito, como tantas veces antes, había cedido su lugar a la inquietud. Me senté junto a la ventana abierta y tomé mi labor de punto entre las manos, más por hábito que por intención real. Mi mente estaba en otro sitio. Empecé a considerar la posibilidad de que la muerte de Eugenia Requena no fuera producto de un arrebato, ni siquiera de una venganza planificada, sino algo más oscuro y más lento, el resultado de un duelo no declarado, de un resentimiento que se había nutrido del tiempo y del silencio. Un veneno emocional, administrado con años de distancia, que quizás solo necesitaba un gesto final para volverse real. El crimen, si lo era, no había comenzado en ese jardín. Había empezado mucho antes, tal vez cuando alguien dejó de hablar, o cuando otra mujer dobló su servilleta sin saber que alguien la estaba mirando. Y yo, ahora, comenzaba a ver la conversación completa. No había dormido bien. A veces el insomnio no viene por el temor, sino por la certeza de que algo importante no ha sido interpretado aún. Al llegar a la villa, una criada me interceptó con la urgencia de quien ha visto más de lo que puede procesar. Habían comenzado a revisar los objetos personales de Eugenia Requena, con la autorización pertinente, según me dijeron, y entre las páginas de su misal apareció una carta. El papel estaba plegado con esmero, sin sobre, sin fecha, sin remitente. Nadie recordaba haberla visto antes. Yo pedí leerla, alegando experiencia en letras antiguas, pero en realidad lo que me interesaba era su carácter, no lo que decía, sino cómo lo decía. La letra era firme, aunque torpe en los bordes, como si hubiese sido escrita por una mano que luchaba por no temblar. No tenía dirección, ni sello, ni marcas que sugirieran que debía enviarse. Era una carta que no quería llegar a destino, sino ser encontrada. Y ser leída, sí, pero no por la destinataria. Era un mensaje que había aguardado en silencio, como tantos otros en esta historia. Leí el contenido con atención, más de una vez. No era extensa, apenas un párrafo, pero de esos que no se borran fácilmente de la memoria. No he olvidado lo que pasó en 1927. Usted creyó que el silencio bastaba, pero el silencio, señora Requena, solo aplaza lo inevitable. La justicia tarda, pero llega, y yo he aprendido a esperar. Nada más. Ni firma, ni lugar, ni apelativos afectuosos o hirientes. Una amenaza desnuda, hecha de memoria y resentimiento, escrita con una convicción que no necesitaba elevar el tono. Me llamó la atención la fecha. No 1925, ni 1930. Era preciso, 1927, como si ese año encerrara el germen de todo lo que había estallado ahora, tantos años después. El uso del plural, lo que pasó, sugería un suceso compartido, no una afrenta individual. Algo que involucraba a más de una conciencia, algo lo bastante turbio como para sobrevivir al tiempo y al olvido social. Yo no había estado allí en 1927, por supuesto, pero sé que hay cosas que el pasado no entierra, cosas que se guardan en papel y tinta, como esta carta sin destino, y ahora empezaban a salir a la luz, con un olor rancio y persistente. No tardó en saberse que la carta existía. En estos pueblos, las paredes no son sordas y las criadas, mucho menos. Las vecinas comenzaron a hablar de 1927, como quien repite un número sin atreverse a asociarlo a un recuerdo concreto. Cuando la policía preguntó, nadie pareció recordar nada. Un año tranquilo,
dijo doña Beatriz, con una sonrisa demasiado estudiada. Mi fiestas grandes, mi desgracias que valga la pena mencionar. Otras asintieron, aunque evitaban cruzar miradas entre sí. Pero yo no miraba lo que decían, sino cómo lo decían. Las pausas al pronunciar los meses. La forma en que cambiaban de tema cuando alguien preguntaba por la escuela, o por la antigua parroquia. La amnesia. Documentos con gesto ausente. Comenzamos con banalidades. El sermón del domingo, la restauración del coro, el tiempo inestable. Luego, con cuidado, mencioné la carta. No dije mucho, apenas una frase. Pero cuando pronuncié el año, 1927, su mano dejó caer una estampa sin darse cuenta. La recogió con rapidez, pero su gesto ya había hablado. Le pregunté si recordaba algún hecho doloroso de aquel año. No respondió de inmediato. Se levantó, dio un par de pasos como si buscara aire, y luego regresó a sentarse. Hay fechas que se borran solas, dijo finalmente. Otras se guardan con más dolor del que uno está dispuesto a admitir. No insistí. Sabía reconocer una evasiva cuando la oía. Pero también sabía que a veces el silencio de un cura es más elocuente que un sermón entero. El padre Elías tomó su tiempo antes de volver a hablar. Parecía debatirse entre el deber de proteger el pasado y la necesidad de aliviar su conciencia. Finalmente, con voz grave, me dijo: hubo un asunto difícil, muy difícil. No diré nombres, no ahora, pero puedo decirle que fue una herida para todos los implicados, y como tantas cosas en aquel entonces, se resolvió sin ruido, sin juzgados, por el bien de las familias. Sus palabras no eran confusas, pero sí deliberadamente imprecisas, como si supiera que yo no necesitaba la historia entera para comprender su peso. Fue en otoño. Continuó. Hubo llanto, mucha vergüenza. Se tomaron decisiones apresuradas. Y luego, el silencio. Un silencio convenido entre todos. Algunos cargaron con él mejor que otros. Le pregunté si doña Eugenia había estado implicada. No respondió. La memoria, murmuró, es un campo lleno de niebla. Uno nunca sabe si lo que recuerda es cierto o si simplemente ha decidido contarse una versión soportable. No presioné más. Me levanté, le agradecí y salí. Pero ya sabía que esa niebla que él mencionaba estaba comenzando a disiparse, y lo que había detrás no parecía soportable en absoluto. Esa tarde la lluvia cayó con una insistencia serena, como si el cielo también recordara. Yo regresaba de la tienda de comestibles cuando vi a la monaguilla menor, Lucinda, correr hacia el pórtico de la iglesia, empapada hasta los tobillos. Tenía los ojos abiertos, con una mezcla de susto y urgencia. Me acerqué con calma y le pregunté si todo iba bien. Dudó en hablar, pero al verme, una anciana sin uniforme, sin poder, se relajó apenas. Vi a alguien entrar a la sacristía, señora, me dijo, con capa oscura, de las que usan en invierno, y la capucha subida. No vi la cara. Le pregunté si era un hombre o una mujer. Encogió los hombros. No sé. No hizo ruido. Cerró la puerta. Y la cerró con llave desde dentro. Yo oí el clic. Quise que me dijera más, pero no lo tenía. Solo un momento breve, una sombra en la lluvia, y una puerta cerrada. Nadie más pareció haberlo notado. Volví a casa con el pensamiento agitado. El cura había hablado de silencio pactado, y ahora alguien se aseguraba de que ese pacto no se rompiera. El pasado, pensé, había dejado de dormir. La noticia llegó 2 horas más tarde. El padre Elías fue hallado en la sacristía, tendido sobre el suelo de piedra, aún con la sotana puesta, inconsciente. El médico dijo que no era un infarto. Tenía una contusión en la sien, poco profunda, pero suficiente para hacerlo caer. No había testigos. Lo extraño fue lo que encontraron en su mano, una nota desgarrada, escrita a lápiz, con solo 3 palabras. No se hable más. El papel estaba húmedo, pero la frase seguía legible, como una orden o un ruego. No se encontraron signos de robo, nada había sido forzado. La puerta, al parecer, se había cerrado por dentro. La policía local concluyó por el momento que se trataba de un accidente, pero yo sabía que no lo era.
El padre Elías no se había caído solo. Y esa frase, no se hable más, resonaba con demasiada claridad. Alguien tenía miedo de que el pasado hablara más alto que el presente. Y ahora, una certeza comenzaba a formarse en mí. Lo ocurrido en 1927 no solo había marcado la vida de Eugenia Requena, también había enseñado a algunos que, si no se puede borrar el pecado, al menos se puede silenciar a quien lo recuerda. Aquella mañana, mientras el padre Elías seguía inconsciente, sentí que el silencio en el pueblo ya no era el mismo. No era solo el rumor contenido, sino una especie de espera, como si todos intuyeran que algo, lo que fuera, ya había comenzado a deshacerse. Invité a doña Beatriz a tomar el té en su jardín, justo donde florecían las camelias. Ella aceptó con su habitual compostura, aunque percibí un temor. Pregunté si había tenido amigas íntimas. Amigas no, simpatías acaso. Y después añadió, sin que yo lo pidiera, nunca olvidó aquel asunto con los Márquez, aunque pasaran los años. No le pregunté a qué se refería, bastaba con observar cómo tras esa frase volvió a fijar la mirada en su taza, como si ahí estuviese la historia completa, o al menos la parte que aún no estaba dispuesta a compartir, por ahora. Aproveché la tarde para visitar al doctor Ríos. Fingí una dolencia leve, una molestia en la muñeca, la clase de queja que no requiere pruebas ni tratamiento, pero sí permite observar de cerca. Me recibió con su cortesía habitual, aunque sus gestos parecían menos controlados que de costumbre. Miraba mis manos al hablar, pero no mis ojos. No lo hizo ni una sola vez. Durante la conversación, mencioné a Clara Márquez. Dije que la había visto algo demacrada y pregunté si seguía tomando sus medicinas. Fue entonces cuando su expresión se endureció apenas. No de manera evidente, pero su boca se tensó en las comisuras. La señorita Márquez sufre de una condición cardíaca. Se le controla. No añadió más. Yo asentí, como quien no entiende del todo, y desvié la charla hacia las bondades del romero en infusión. Sin embargo, al despedirme, noté que su mano tembló apenas al extender la receta imaginaria. Había algo que no quería decir, o tal vez algo que no podía justificar, y en esa diferencia estaba quizá la raíz del miedo que empezaba a rodear su figura. No mucho después fue la señora Antonia, la más anciana del pueblo, quien decidió hablar, como si el tiempo ya no le debiera favores a nadie. Recordaba con voz pastosa un pleito antiguo por unas tierras entre los Márquez y Eugenia Requena. Una linde mal dibujada, como tantas, dijo, pero ellas no eran como las demás. Ninguna cedía. Aquellos terrenos finalmente fueron expropiados por el municipio para un paso de carruaje que apenas se usa hoy. Pero la herida quedó. No era por la tierra, agregó Antonia. Era por lo que la tierra representaba, orgullo, diría yo, y vergüenza. Mencionó sin que yo lo pidiera que tras aquel episodio Eugenia comenzó a asistir menos a misa, y que Clara Márquez enfermó de pronto. De los nervios decían, pero una sabe. Yo no supe si creerle todo, pero en pueblos como este, los límites nunca son solo geográficos. A veces son silencios heredados que se traspasan como tierra sin escrituras, pero con memoria. Pasé por la farmacia con el pretexto de comprar alcanfor. La farmacéutica doña Carmen era una mujer precisa, de las que ordenan sus frascos según estaciones y no toleran desvíos. Conversamos sobre cosas livianas, hasta que mencioné a Clara Márquez. Carmen no respondió de inmediato, pero luego, como si se tratara de un simple apunte técnico, dijo: se le receta digitalina, desde hace años. No era ilegal, por supuesto, pero lo curioso estaba en el registro. Las dosis variaban más de lo usual, a veces espaciadas, a veces acumuladas, y siempre a nombre del doctor Ríos. No me meto en lo que no me incumbe, aclaró, pero una farmacéutica debe observar, y yo observo. Yo también observaba el modo en que Carmen bajó la voz al nombrar la sustancia,
El modo en que evitó preguntar por qué me interesaba. La digitalina en dosis altas no deja huella evidente, solo parece un corazón cansado que deja de insistir, como si la muerte fuera simplemente la continuación de una enfermedad. Pero en este caso la enfermedad había sido inducida con esmero, o aprovechada. Aún no lo sabía. Esa noche, la policía recibió los resultados preliminares de la autopsia. Yo no estuve presente, pero la noticia circuló con la rapidez sigilosa de lo inevitable. No se había hallado rastro alguno de cianuro, ni arsénico, ni ningún veneno rápido. El estómago estaba limpio, sin embargo el corazón de Eugenia mostraba señales inequívocas de intoxicación por digitalina. La conclusión oficial hablaba de sobredosis, no accidental, pero tampoco contundentemente intencionada. Era una muerte ambigua, lo bastante confusa como para desviar la atención de lo esencial. Yo no me sorprendí. En realidad, la ausencia de veneno en la taza era lo único que explicaba el gesto final de Eugenia. Esa quietud resignada, casi ofrecida. Pero entonces, si no fue la bebida, ¿qué o quién alteró la dosis? Fue un error. Digitalina había sido el arma. No era necesario que estuviera en la taza. Bastaba con que alguien tuviese acceso a las dosis de Eugenia. Y eso restringía el círculo de sospecha. Lo sugerí suavemente durante una conversación con el agente Morales. Le hablé de lo delicado que es depender de una medicina diaria, y de cómo el cuerpo se vuelve vulnerable, no por el veneno, sino por la confianza. Tal vez no fue un envenenamiento, dije, sino una administración o una omisión. No hizo preguntas, pero anotó algo en su libreta, lo que era ya significativo. Entonces lo supe con claridad. El crimen no estaba en la taza, sino en las rutinas, en los días en que la dosis se alteró, en los frascos que cambiaron de manos, y alguien, cercano al mundo médico, había sabido exactamente cuándo y cómo hacerlo, porque cuando se entiende la fragilidad de un cuerpo, no se necesita fuerza, solo tiempo y cálculo. Volví a ver a Clara Márquez al día siguiente, en el pasillo de la iglesia. Llevaba un vestido gris que antes le habría favorecido. Ahora le caía como un peso ajeno. La saludé con cortesía, sin aludir a nada concreto. Fue ella quien tras una pausa tensa me dijo: «No he tomado mis gotas desde hace días, no confío ya». Lo dijo en voz baja, como si la confesión la sorprendiera a sí misma. No parecía temer una acusación, sino haber reconocido una intuición que no sabía formular. «¿Se siente diferente?», pregunté con cuidado. Más cansada, pero menos confundida. Entonces lo comprendí. Había una diferencia sutil entre la enfermedad y el efecto de una dosis alterada. Y Clara, sin saberlo, acababa de ponerle nombre. No insistí. Ella ya cargaba bastante con su propio cuerpo. Pero algo en su mirada, esa mezcla de temor y alivio, me hizo pensar que su fragilidad no era solo física, y que alguien, quizás más cerca de lo que imaginaba, se había aprovechado de ello. Después de hablar con Clara, me sentí movida por una inquietud que no lograba definir. Había algo que se resistía a encajar, una sutil desviación entre los gestos cotidianos y las verdaderas intenciones. Por eso, al día siguiente, me ofrecía a ayudar en la cocina de la rectoral, no como invitada, sino como una señora mayor que aún sabe plegar un mantel sin temblor. Lucía, la joven criada, trabajaba con manos precisas. En su presencia, fingí no observar demasiado, pero no perdí detalle. Mientras doblábamos los manteles, le mencioné de forma casual el almuerzo del día de la muerte de Eugenia Requena. «Todo fue normal, ¿no es cierto?», pregunté. «¿Nada inusual con la mesa?». Ella dudó apenas. Luego asintió, aunque sin convencimiento. «Bueno, salvo la servilleta. Pero eso no importa». Le pedí que me lo contara igualmente. Me miró insegura, y entonces comprendí que ese pequeño gesto, aparentemente insignificante, era en realidad la entrada a algo más. Las casas esconden secretos en las esquinas más limpias,
Y las cocinas, en especial, conocen verdades que nunca cruzan la puerta del comedor. Lucía bajó la voz y continuó mientras sus dedos seguían plegando casi por inercia. Fue idea mía. La doblé como ella solía hacerlo cuando no deseaba café, ni compañía. Me sorprendió lo claro de su expresión. Como ella solía hacerlo, no necesitó explicarme más. En ciertos entornos una servilleta doblada de determinada forma puede ser más elocuente que una negativa en voz alta. ¿Y qué significaba eso exactamente?, pregunté. Lucía no respondió enseguida. Tomó el paño entre sus manos y lo alisó con el dorso de la palma, que estaba disgustada. Con alguien, o con algo. Era su forma de decir, hoy no. Me pareció extraordinario. Una señal doméstica casi invisible, capaz de contener tanto. Y sin embargo, aún quedaba la duda. ¿Por qué usar ese gesto aquel día? ¿Con quién no deseaba hablar Eugenia? ¿Y por qué justo entonces? Lucía me observó, esperando quizás un reproche. Pero yo solo asentí. A veces las viejas costumbres resurgen cuando lo no dicho pesa demasiado. Y esa servilleta quieta y pulcra hablaba con una firmeza imposible de ignorar. Mientras ella retiraba las tazas me quedé sola un instante con mis pensamientos. Reflexioné sobre aquello. Una servilleta, una forma de plegarla. No era un simple adorno ni una excentricidad doméstica. Era una palabra no dicha. Las mujeres, pensé, hemos aprendido durante generaciones a hablar sin levantar la voz, a decir basta sin alterar el gesto. En casas donde los hombres discutían los asuntos importantes, solo una expresión de desagrado momentáneo, o el eco de algo más antiguo, las señales entre mujeres no buscan atención, solo reconocimiento, y yo empezaba a sentir que, al reconocer ese gesto, estaba escuchando una voz que no había querido ser olvidada. Lucía regresó de la alacena con un paquete de azúcar, pero su expresión delataba cierta inquietud. Me acerqué con naturalidad y le agradecí la confianza de antes. Quise dejarlo ahí, pero fue ella quien rompió el silencio. Señorita, en realidad no fue idea mía. La miré, sin urgencia. Fue la señorita Clara. Me pidió que doblara la servilleta así. Dijo que era lo que siempre hacía su madre. Con la señora Eugenia. Mi taza quedó en el aire un instante. Entonces no era un gesto propio de Eugenia. Era un eco aún más remoto, algo aprendido, repetido. ¿Su madre? La señora Márquez. Solía hacerlo cuando no deseaba conversar con doña Requena. Me lo contó como quien recuerda una costumbre familiar. No pensé en nada raro, no dije nada, pero sentí que la historia había comenzado mucho antes. Que ese día, Clara había desempolvado un gesto antiguo, no por accidente, sino por necesidad. No era una servilleta. Era una réplica. Una reactivación deliberada de un viejo pacto roto, o de un mensaje que aún dolía, aunque nadie ya lo pronunciara en voz alta. Salí al patio un momento, buscando aire. Las palabras de Lucía daban vueltas como hojas secas en un estanque quieto. La madre de Clara y Eugenia Requena, una vieja amistad, rota sin explicación. Sabía, por comentarios dispersos, que habían sido muy unidas en su juventud, confidentes incluso, pero algo, nadie decía qué, las separó para siempre. Nunca una discusión pública, nunca un escándalo, solo una distancia súbita y definitiva. Quizá no era un solo hecho, sino una acumulación de gestos, de heridas no nombradas. O tal vez sí hubo algo concreto, algo que las marcó de tal forma, que sus hijas aún repetían sus silencios. Pensé en Clara. Cuánto de su madre repetía sin saberlo. Y cuánto lo sabía en el fondo. Las viejas heridas rara vez cicatrizan si se heredan en lugar de resolverse, y esta, al parecer, había sido cuidadosamente envuelta en rutinas, en recetas, en servilletas dobladas con una precisión demasiado exacta para ser casual. Volví a la cocina, donde Lucía fregaba con esmero una tetera que no lo necesitaba. Su rostro, serio pero joven, intentaba esconder la incomodidad sin éxito. No pensé que fuera importante, dijo antes de que hablara. Yo solo hice lo que me pidieron. Asentí, sin juicio. A veces los detalles más pequeños se convierten en llaves, pero las llaves no saben qué puertas abren.
¿Clara parecía alterada cuando lo pidió? Pregunté. Lucía dudó. No, solo triste. O tal vez cansada, como si no quisiera estar allí, pero no enfadada. Volví a mirar sus manos. Eran cuidadosas, limpias. No tenían la torpeza de quien esconde algo, más bien, la delicadeza de quien presiente que ha tocado sin querer un mecanismo demasiado complejo. No has hecho nada malo, Lucía, le dije. Ella no respondió, pero dejó la tetera a un lado y se quedó quieta, como si esperara que el mundo se explicara por sí mismo. Y yo sabía que no lo haría. Al dejar la cocina, sentí que algo dentro de mí había cambiado. No era una certeza, sino una sospecha que había tomado forma. Aquella servilleta ya no me parecía un gesto de cortesía silenciosa, ni siquiera una alusión velada a un conflicto reciente. Era, ahora lo comprendía, la réplica exacta de un mensaje heredado, una especie de código entre mujeres que nunca se reconciliaron del todo, y cuyas hijas habían quedado atrapadas en los bordes del pasado. Me pregunté qué había sentido Clara al pedirle a Lucía que doblara la servilleta así. ¿Deseo de venganza? ¿Melancolía? ¿Un reflejo inconsciente? Las historias que no se cuentan se filtran por las costuras de los actos cotidianos, en la elección del mantel, en la forma de servir el té, en cómo se niega una conversación sin pronunciar palabra. Y ese día, en esa mesa, hubo más que una muerte. Hubo un eco, un gesto antiguo que reapareció, no por azar, sino porque el rencor, cuando se hereda, no necesita explicación, solo un momento preciso para manifestarse. Y ese momento, lo presentía ya, no había sido inocente. Aún pensaba en el gesto de la servilleta cuando esa tarde, doña Beatriz me invitó a pasar al Salón Azul. Su tono era cordial, pero noté en sus palabras una cierta urgencia por mostrarme algo. Sobre la gran mesa reposaba el mantel de lino blanco que solo desplegaban en ocasiones señaladas. Era un objeto de historia callada. Las mujeres, otras firmes, ceremoniosas. Aquel mantel no era solo un ornamento, sino un texto. Cada puntada hablaba de alianzas, admiraciones, jerarquías sutiles. Y como todo texto, también revelaba sus ausencias. Fue entonces, al seguir la línea de nombres, cuando noté el vacío. Y el vacío, en una tela tan antigua, no podía ser casual. El espacio que debía ocupar el nombre de Eugenia Requena estaba allí, delimitado, casi reverenciado, pero sin su nombre. En lugar de Eugenia, había una palabra que me resultó desconcertante en ese contexto: lamento. Estaba bordada con un hilo gris perla, distinto al resto, y con una caligrafía más íntima, más emotiva. No era un nombre, era una declaración. ¿No participó ella nunca? Pregunté con naturalidad. Doña Beatriz hizo un gesto ambiguo, como quien intenta deshacerse de una cuestión molesta sin parecer desdeñosa. No bordó su nombre, no, respondió. No le gustaban estas cosas. Me limité a asentir, aunque recordaba bien que Eugenia valoraba los gestos de permanencia. En vida, conservaba cartas, guardaba postales, hasta envoltorios de caramelos si se los había regalado alguien que apreciaba. Era una mujer contradictoria, sí, pero no desdeñaba la memoria. Seguí observando la palabra. Lamento. No parecía obra del pasado. El hilo no mostraba desgaste, y la tensión del bordado era firme, reciente. Alguien había colocado ese lamento allí no por protocolo, sino por impulso. Y esa sustitución, nombre por emoción, hablaba de algo que aún dolía, algo que no se había cerrado del todo. La voz de doña Beatriz vaciló apenas cuando intentó explicar el bordado. Una ocurrencia artística. Quisimos rendir homenaje sin forzar el estilo habitual. Ya sabe usted cómo son las jóvenes ahora. No aclaró quién lo hizo. Tampoco insistí. La pausa al decir «quisimos» fue más reveladora que cualquier detalle. Se volvió hacia la ventana con premura. Además, no viene al caso. Solo es un mantel. Esa frase sellaba el deseo de no continuar. Pero yo sabía que, en ciertas casas,
Los manteles dicen más que las palabras. Y lo que no se borda, también tiene significado. Un nombre ausente no es descuido. Es silencio deliberado. Una palabra como lamento no cae por accidente en medio de una genealogía de mujeres recordadas con hilo. Lo verdaderamente inquietante no era la sustitución, sino la reciente intención de hacerlo ahora, justo después de su muerte. Como si alguien intentara decir algo, o tal vez encubrir lo que no se quiso pronunciar. Al regresar a la cocina para tomar un poco de agua, Lucía me miró con curiosidad. A ella no se le escapaban los movimientos de la casa, ni las preguntas que se disimulaban con cortesía. Le mencioné el mantel, sin acusación, como quien rememora una costumbre curiosa. ¿Usted ha visto ese bordado gris?, pregunté. Lucía asintió. Claro, lo bordaron hace poco. Ese hilo lo pidió la señorita Clara. Me hizo buscar aguja e hilo el mismo día del almuerzo, por la mañana. La precisión con que lo dijo me dejó inmóvil un instante. ¿Y fue ella quien bordó? No lo vi con mis propios ojos, pero encontré el dedal en su habitación esa noche. Y la cajita con los hilos abierta. Su tono no era acusatorio, solo recordaba los hechos con esa claridad peculiar de las criadas que saben cuándo guardar silencio y cuándo permitir que la memoria hable sola. Las puntadas eran recientes. Las manos que las hicieron jóvenes, pero lo que quisieron decir, eso venía de mucho más atrás. Sentí el impulso de revisar el mantel completo. Fingí interés decorativo, elogios vagos, hasta que doña Beatriz lo dejó en el aparador sin más atención. Luego, cuando la casa se dispersó en sus rutinas, regresé al salón azul. Recorrí los bordados, uno por uno. Clara Márquez no figuraba entre ellos, lo cual, en sí, no era tan extraño. Algunas jóvenes aún no habían sido invitadas oficialmente a bordar su nombre. Pero al observar la zona correspondiente a la línea familiar de los Márquez, algo me inquietó. En el espacio donde tradicionalmente aparecía el nombre de la señora Márquez, fallecida hacía más de 10 años, el hilo se renovaba. No era el antiguo bordado, era una restauración, o más bien, una suplantación. Clara no había añadido su nombre, había reescrito el de su madre. Era como si en lugar de bordarse a sí misma, hubiese querido recuperar la presencia de quien ya no podía estar. Y esa sustitución, realizada con sigilo, no tenía el propósito de honrar. Era un acto de identidad prestada, una forma de hablar desde otro lugar, de decir, esto no es mío, pero yo lo reclamo. Y junto a ese gesto, esa palabra, lamento. Me senté un instante, como si el cuerpo necesitara entender antes que la mente. Esa palabra bordada, tan simple, menos no únicamente. Era el vestigio de una pena no resuelta, de un vínculo quebrado entre su madre y aquella mujer. Un dolor que, lejos de desvanecerse con los años, se había instalado con más fuerza en el silencio heredado. No todos los gestos buscan reconciliación. Algunos, como este, son simplemente formas de decir, aún me duele. Y Clara, al bordar ese hilo gris, se había convertido en la portadora de un duelo prestado. No sabía aún con certeza qué buscaba decir, pero sí comprendí que no había actuado por capricho. Había algo que quería mostrar, y lo había hecho con la única herramienta que la casa le permitía, la memoria. Me quedé sola con el mantel extendido. El salón estaba en penumbra, y el silencio me permitió escuchar algo más profundo que las voces, la intención. Ese lamento no era una súplica ni un homenaje, era un gesto mudo, una confesión emocional. Clara había intentado decir lo que no se atrevía a pronunciar, o tal vez, lo que nadie quería escuchar. Pero si ella buscaba provocar algo con ese bordado, remordimiento, reflexión, compasión, algo salió mal. Porque alguien, percibiendo la vulnerabilidad del mensaje, pudo haberlo utilizado para sus propios fines. Un gesto así puede ser fácilmente malinterpretado o deliberadamente manipulado. Y fue entonces cuando una sospecha, apenas esbozada en mi interior, comenzó a adquirir forma. Quizás el lamento no era solo por el pasado,
Quizás también anticipaba una consecuencia, un resultado previsto. Clara había bordado una herida, pero ¿quién más la había leído y qué hizo con esa lectura? A veces, los mensajes más silenciosos son los que provocan los actos más decisivos. Y allí, en ese salón dormido, comprendí que aún no habíamos terminado de desentrañar el verdadero motivo de aquella muerte. Solo habíamos empezado a leer entre puntadas. Permanecí sentada unos minutos más frente al mantel extendido, como si esperara una señal que, en el fondo, ya había llegado. El momento no era propicio, pero la verdad rara vez escoge horarios cómodos. Esa misma tarde, sugerí con suavidad que tomáramos el té en el salón de la villa, no una invitación, sino una necesidad casi doméstica. Ordenar recuerdos, dije. Acudieron todos sin hacer preguntas. Clara llegó con los ojos hundidos, más por agotamiento moral que por culpa. Doña Beatriz se mostraba solícita, pero percibí cierta rigidez en sus manos al ofrecerme la bandeja. El doctor Ríos ocupó un sillón apartado, distante pero no indiferente. También invité a la señora Jimena y al joven Sebastián, no por cortesía, sino porque toda verdad necesita testigos que no estén involucrados, pero sí atentos. Les pedí que nos acompañaran unos minutos más. Aún no sabían por qué, pero en esta villa, los silencios largos se respetaban como parte del protocolo. Alguien sirvió el té, no brindamos. No era necesario. Había en el aire una gravedad que ninguno deseaba nombrar, pero todos sentíamos. El mantel, la servilleta, la palabra bordada, estaban todos presentes, aunque nadie los tocara. Fue Clara quien rompió el silencio, como si no pudiera sostener por más tiempo el peso de lo no dicho. No miró a nadie al hablar, pero su voz era nítida, desprovista de dramatismo. No quería hacer daño, dijo. No de esa manera. Bajó la vista hacia sus propias manos, que temblaban ligeramente. Solo quería que ella lo recordara, que no pasara por esta casa sin sentir algo. Nadie la interrumpió. Doña Beatriz hizo ademán de alzar la taza, pero se detuvo a mitad del movimiento. Mi madre no murió de forma natural, y nunca hubo justicia, ni siquiera una disculpa. Solo un silencio largo, un olvido forzado. La palabra le falló entonces, pero no necesitó más. No puse veneno, añadió. Solo bordé, solo dejé la servilleta. Fue un acto de memoria, no de odio. Hubo un estremecimiento contenido en la sala. Nadie se movió. Yo la observaba, no buscando contradicciones, sino verdades más profundas. Lo que Clara decía era cierto. Lo supe por su contención. Los que mienten se defienden. Ella, en cambio, ofrecía su dolor sin escudo, pero si no fue ella, entonces ¿quién había dado el paso hacia la muerte? Les pedí que observaran el mantel. Les hablé de la palabra lamento, de su posición, de su hilo, de cómo Clara había bordado no su nombre, sino una ausencia. No Eugenia viera aquello, y por primera vez, sintiera lo que se le había negado durante años, la responsabilidad. Una verdad puede asfixiar o liberar, dependiendo del momento. Clara había apostado por el riesgo, pero alguien, añadí lentamente, leyó ese gesto de otro modo, y en ese malentendido, o en esa conveniencia, se abrió el espacio donde entró el crimen. El bordado fue una advertencia silenciosa, no un arma, pero las advertencias también despiertan deseos oscuros en quien tiene algo que proteger. Doña Beatriz respiró hondo, pero no habló. Fue el doctor Ríos quien alzó la voz con un timbre más seco que el habitual. No tiene sentido remover lo que ya fue juzgado, dijo. ¿Juzgado? Respondí con suavidad. O simplemente ocultado. Había investigado discretamente durante los últimos días. Un informe médico extraviado, un testimonio retirado, una nota del dispensario de Santa Lucía firmada con iniciales, no con nombre. En 1927,
La señora Márquez, dije sin elevar la voz, acudió al consultorio con síntomas claros de intoxicación, pero no fue tratada a tiempo. Ríos no negó los hechos, solo entornó los ojos. Yo era joven, estaba saturado. Y la señora Requena intervino, añadí, para evitar el escándalo, a cambio de silencio y de favores. Nadie preguntó qué tipo de favores, pero todos comprendimos. En pueblos pequeños, las carreras se construyen con alianzas, y los errores se entierran bajo alfombras tejidas con gratitud. Clara no conocía todos los detalles, solo la herida, y esa herida sangraba aún. No era venganza, repetí, era memoria. Pero la memoria, cuando se impone con demasiada claridad, puede poner en peligro a quienes se han beneficiado del olvido. La digitalina es traicionera, incolora, casi imperceptible, solo un leve amargor si se mezcla mal. No actúa al instante, pero su efecto es certero. Muchos imaginaron que Clara la había usado. El rumor era casi automático. Joven dolida, muerte repentina, bordado simbólico. Pero no hubo veneno en la taza que Eugenia tocó primero, dije. Ni en el mantel, ni en la servilleta. Se produjo un silencio más denso. La digitalina estaba en otra taza, una que no correspondía al sitio original. Era un cambio sutil, pero decisivo. Clara no tenía acceso al frasco que desapareció del dispensario, pero alguien más sí. Alguien con práctica, con conocimiento, con acceso sin sospechas. La mirada del doctor se endureció. ¿Me está acusando? No, respondí. Solo digo que su negligencia pasada no fue olvidada por todos. Y cuando la memoria volvió, alguien la consideró peligrosa. El plan de Clara era simbólico, pero otro par de ojos vio en su gesto una oportunidad. El crimen no fue bordado, fue interpolado. Y quien lo ejecutó, lo hizo desde la sombra que siempre deja una verdad mal enterrada. Durante años, el silencio había sido un refugio cómodo para todos. Un pacto tácito que evitaba preguntas y preservaba apariencias. Clara, al romperlo, no había desatado el caos, solo había iluminado las grietas. Lo más peligroso de una verdad no dicha, murmuré, es el hueco que deja. Y ese hueco siempre encuentra quien lo llene. Alguien había visto en su gesto simbólico una amenaza, y en lugar de protegerla, la utilizó. Con la precisión de quien sabe cómo se comportan los medicamentos, con la impunidad de quien confía en que la atención recaerá sobre los impulsivos, no sobre los cuidadosos. El crimen, entonces, no fue pasional, fue técnico, pero lo más inquietante no era el asesinato en sí, sino la facilidad con la que se manipuló el dolor ajeno para cometerlo. Ese tipo de crimen, silencioso y oportunista, solo es posible cuando los demás prefieren no mirar. Y en esa sala, entendí que no todos los presentes querían justicia. Algunos, simplemente, querían que el silencio volviera. Todos se replegaron en sus pensamientos. El ambiente se había vuelto espeso, no por el calor ni por la hora, sino por la cercanía de algo que ninguno deseaba enfrentar del todo. Clara parecía resignada. Aceptaba la sospecha como quien acepta una enfermedad heredada. Fue entonces cuando dije, con la misma calma con la que se señala un reloj detenido: la taza fue cambiada, señora Beatriz. La anciana me miró, primero sin comprender. Luego, lentamente, su rostro perdió firmeza. ¿Qué dice usted? Que la taza que estaba frente a Eugenia no era la suya. Alguien la desplazó antes del postre, y fue usted quien sirvió el té, sin permitir que nadie se acercara a la bandeja. Los presentes contuvieron el aliento. Pero no hice acusación alguna, solo enuncié. Usted sabía lo que significaba esa palabra bordada, sabía lo que Clara intentaba, y también sabía que si Eugenia no estaba allí para juzgar, solo para no dejar que el silencio volviera sin testigos. Doña Beatriz no respondió a mi última frase. No pidió explicaciones ni protestó. Solo bajó ligeramente la mirada,
como si en su interior supiera que el momento de ser descubierta había sido postergado demasiado tiempo. No he mencionado su nombre hasta ahora, dije con serenidad, porque a veces la verdad no necesita ser gritada para ser escuchada. Sebastián movió los labios, pero no emitió palabra. Clara, en cambio, se mantuvo inmóvil. Era el gesto más duro de todos, la quietud que acompaña a quien empieza a comprender que fue usada. Cambió la taza, manipuló el símbolo, y dejó que el dolor de otra sirviera de velo. Nadie la señaló, nadie la escoltó. En esos pueblos la vergüenza actúa con mayor eficacia que la justicia. Doña Beatriz, al final, asintió muy lentamente, como quien se entrega no a un castigo, sino al reconocimiento inevitable de sí misma. No tenía opción, susurró. Pero todas las opciones son pequeñas puertas. Unas se abren con humildad, otras con veneno. Me limité a observarla. La dignidad con la que se mantenía erguida no era inocencia, era la máscara de quienes creen que el fin puede justificar un crimen, y a veces, hasta justificar el silencio de los demás. Fue Clara quien, más tarde, me habló de la carta que encontró entre los papeles de Eugenia. No era reciente, pero el tono era inconfundible. Una súplica encubierta bajo fórmulas de cortesía, escrita por doña Beatriz en tinta marrón y con caligrafía forzada. Le pedía un préstamo, me dijo Clara, pero disfrazado de inversión compartida. Yo ya lo intuía. Las fachadas, incluso las más nobles, necesitan mantenimiento constante, y el dinero, cuando se acaba, arrastra con él la autoridad social. ¿Y Eugenia? Se burló de ella, respondió Clara bajando la voz. Con sarcasmo, le dijo que la caridad no vestía de encaje. El orgullo herido es más silencioso que el rencor, pero se asienta hondo como la raíz de un árbol viejo. Comprendí entonces que no fue la muerte de Eugenia lo que doña Beatriz deseó en un principio. Fue su rendición, una súplica inversa, un gesto de humildad. Pero cuando ese gesto no llegó, el veneno fue solo el sustituto más elegante que le quedó. El crimen no nació del odio, nació del resentimiento no correspondido. Y en ciertas almas eso basta. No fue la mente de doña Beatriz la que urdió el primer símbolo, fue la de Clara. Pero en las manos de una mujer distinta, el mismo bordado podía volverse un arma. Vi la servilleta doblada, dije, pero no era la misma que Clara preparó. Había una diferencia casi invisible en el nudo, no en la costura, sino en la intención. Usted la dobló otra vez. Pero no con la memoria de una hija, con la intención de una mujer que quiere dar una última lección. Doña Beatriz me observó en silencio. El gesto apenas insinuado de sus labios no era aceptación, pero tampoco negación. ¿Por qué usar el mismo símbolo? Pregunté entonces, no a ella, sino al aire. Quizá para que nadie la viera, o para que si alguien la veía, la confundiera con quien ya era sospechosa. Clara era el puente perfecto. El dolor ajeno es una coartada casi infalible, y lo más cruel no fue el veneno, fue la manipulación del símbolo que no le pertenecía, porque quien roba una taza puede matar, pero quien roba un gesto puede torcer el alma de otra. No dije más en voz alta. A veces el juicio social no se dicta con palabras, sino con los silencios que siguen a una revelación. Pero al caminar por el corredor de la villa, recordé una frase que escuché muchos años atrás. La apariencia es una segunda verdad, más dócil pero menos limpia. Doña Beatriz no había actuado con torpeza, todo en su crimen fue elegante, medido, simbólico, pero era justamente esa contención lo que lo volvía más insidioso. El encaje, pensé, no limpia lo que es veneno, solo lo disfraza de delicadeza. Utilizar el código silencioso de Clara, su servilleta, su gesto, no fue un apuñalar. Fue Lucía, la criada,
quien se me acercó esa mañana con una nota arrugada entre los dedos. La había encontrado en un sobre sin sello, dentro del costurero de Eugenia. «Es para la señorita Clara», susurró. Lo leí antes de entregarlo, no por curiosidad, sino por prevención. Las palabras eran secas, breves, pero contenían algo que pocas veces se encuentra en vida: una rendición. En esa nota, Eugenia reconocía que la pequeña casa rural que perteneció a la madre de Clara debía volver a manos justas. No por obligación legal, sino por deuda moral. Que la conserve quien tiene memoria. Escribía. Clara la leyó sin lágrimas. No era perdón, pero tampoco era indiferencia. Era un gesto. A veces, las cosas limpias llegan demasiado tarde para reparar el daño. Pero no por ello son inútiles. ¿La aceptarás?, le pregunté. Asintió lentamente. No por Eugenia. Por mi madre. Y en ese instante supe que no heredaba una casa, sino una historia reescrita desde el final. Y que quizás, lo que no pudo bordarse con hilo, podría bordarse con vida. La mañana siguiente, Lucía me ofreció un té antes de mi partida. Acepté, no por sed, sino por costumbre. En los pueblos, las despedidas también se sirven en taza. Nos sentamos en la pequeña cocina, lejos del salón donde todo había comenzado. Lucía no preguntó nada, pero en su manera de verter el agua, en la forma pausada con que colocaba las cucharas, sentí que sabía más de lo que había dicho nunca. «¿Cree que alguien más lo sabía?», musitó, casi sin mirarme. «En pueblos como este», respondí, «nadie sabe todo, pero todos intuyen algo». Ella asintió, apretando suavemente el borde del mantel. «A veces», dije, «una taza mal colocada dice más que un grito». Lucía sonrió con melancolía. «Y una puntada mal hecha, más que una confesión». No añadimos nada más. El té se enfrió entre silencios compartidos. Al terminar, dejé mi servilleta sobre el plato. No como señal, sino como costumbre. Lucía la recogió sin mirarla. «Buena suerte, señora Marple». «No creo en la suerte», le respondí. «Solo en los pequeños gestos que la gente pasa por alto». Al salir del pueblo, la niebla matinal parecía envolver cada cosa con una delicadeza que no era inocente, como si la tierra misma supiera que algunas verdades, para mantenerse vivas, necesitan ser susurradas, no escritas. Me detuve un momento frente a la verja de la casa que fue de Clara. Ahora, con su nombre en la escritura, era algo más que una construcción rural, era un punto de inicio. Saqué de mi bolso una servilleta de encaje. No la que usó Clara, ni la que dobló doña Beatriz. Era mía, antigua, sencilla. La desdoblé con lentitud y la dejé en el banco de madera frente al portón, justo donde el sol empieza a tocar la piedra. No era un símbolo de despedida. Era un gesto distinto, no de juicio, sino de reconciliación. Porque hay historias que no necesitan castigo, sino entendimiento. Y hay crímenes que, sin dejar de serlo, revelan heridas que otros prefirieron negar. La servilleta no tenía bordado, pero en su pliegue dejé todo lo que no podía decir con palabras: paz, memoria, y una forma de comenzar de nuevo, sin miedo al silencio. A veces, el veneno más peligroso no se vierte en una taza, sino en los gestos heredados, en los silencios compartidos y en las deudas del pasado que nadie quiso saldar a tiempo. Clara encontró una verdad amarga, pero también una forma de redimir su historia. Y yo, al doblar mi servilleta antes de partir, supe que el perdón, como el crimen, puede esconderse en lo más pequeño. ¿Tú también crees que hay gestos que dicen más que las palabras? Déjame tu respuesta en los comentarios, si esta historia te conmovió. No olvides darle like, compartirla y seguir el canal para más misterios tejidos con delicadeza.